Luego de conocer el video anterior sobre el conflicto armado, ahora vamos a hablar sobre el acuerdo para la paz. Vamos a empezar a mirar qué se está haciendo para que este proceso con las FARC se lleve a cabo en Colombia, es decir, que haya un bienestar sobre todo para la población y para ambas partes, el gobierno y este grupo contrainsurgente. Empezamos primero con el terminar el conflicto, es decir, que el acuerdo lo que busca primero que todo es terminar el conflicto, buscar una solución al conflicto. Como segundo, eliminar las condiciones que han permitido que el conflicto se alargue en el tiempo, es decir, que mirar a fondo lo que ha permitido que el conflicto se haya llevado por más de 50 años. Como tercero, tendríamos el garantizar los derechos de los colombianos y pues en particular los de las víctimas, es decir, toda la gente que vino o que resultó afectada por este problema. Y como cuarto, cerrar el ciclo de violencia en el que ha estado el país, que es muy importante porque necesitamos borrar esto del mapa y empezar a construir una nueva Colombia. Suena muy doloroso, pero pues si no llegamos a un acuerdo entre partes no lograremos nada. Ahora vamos a mirar las tres fases que se empezaron a desarrollar principalmente para empezar a darle una solución al acuerdo de paz, a empezar a mirar la viabilidad del acuerdo de paz. Es decir, la primera fase, la cual se denomina la fase exploratoria, que viene más o menos o se dio de febrero a agosto del 2012, en donde se firma del acuerdo general para la terminación del conflicto y asimismo se instala la mesa de conversaciones en Oslo para después irse a Cuba. Es muy importante resaltar que este fue un gran inicio para poder solventar y para poder dar soluciones viables a la situación que se llevaba en ese momento, para buscar una firma o un convenio para terminar el conflicto armado con ese grupo insurgente. Es decir, que activábamos un switch, estábamos empezando a ganar terreno frente a los grupos para detener la terminación. La fase 2 es el fin del conflicto, que está cercana al más o menos octubre de 2012 a noviembre del 2016 según los documentos oficiales, en donde se negocian sobre 6 puntos en La Habana, es decir, que ya se traslada a La Habana y se termina con la firma de un acuerdo para terminar el conflicto, que se dio hace muy poco en el 2016. Y como tercero, la construcción de la paz, que es lo denominado postconflicto, en donde las FARC dejan la totalidad de sus armas y se estaría hablando de la terminación de la guerra para la construcción de paz de la mano de todo el país. Es decir, que se estaría hablando de unos 10 años en este periodo transitorio o transitivo para poder pasar la página y poder mirar mucho más allá en soluciones que lleven a la dejación de armas. Ahora, bueno, las FARC lo que como grupo guerrillero están buscando crear un grupo político para que puedan expresar sus ideas de forma correcta. Pero bueno, ahora vamos a empezar a mirar cuáles fueron esos puntos que sobre todo se implementan o se intentan abarcar para llegar a un acuerdo de paz como lo fue este tan importante para Colombia. Es decir, primero vamos a empezar a hablar del tema agrario, que como vimos el Frente Nacional nunca dio solución a esto y fue una de las principales razones para que las guerrillas pelearan. Son las políticas de desarrollo agrario integral, en donde toda la población se beneficie con esto y logren recuperar tierras perdidas por cultivos ilícitos y por desplazamiento. Como segundo tenemos la participación política, en donde haya un sector que participe y un sector que respalde. Por otra parte tenemos el fin del conflicto, el fin de todo ese tormento que vivieron los colombianos, en donde se vio afectada no solo la moral, sino también el bienestar de la nación. Ahora, la solución al problema de las drogas ilícitas que surgen como en el 90 se tratan en este tema, pese a que muchos cultivos han sido invadidos por estos grupos para obtener ingresos. Y bueno, lo más importante que hay que tomar en un acuerdo son las personas que quedan como la secuela, las víctimas que vienen a ser todas esas personas que terminan con daños, con amputaciones y con enfermedades mentales. Todas esas víctimas que acarrean están ahí incluidas. Y finalmente, la implementación, verificación y refrendación de lo anteriormente estipulado para que exista asimismo una especie de debeduría en donde se haya una corroboración de
lo que se habló y se indague y se busquen soluciones efectivas para llevar al fin de término la paz en Colombia. Vamos a tocar el primer punto, el cual es muy importante, pese a que va respaldado hacia el campo colombiano, en donde las fuerzas se refugiaron allá, las fuerzas de las FARC, y vamos a mirar las nuevas reformas rurales que se debieron haber implantado desde hace mucho tiempo para evitar eso en el campo colombiano, porque pese a ese problema es coyuntural para este proceso y por eso se toma como el primer punto de partida para darle una solvencia efectiva a esto. La reforma rural integral sienta bases para la transformación del campo y asimismo crea condiciones de bienestar y buen vivir para la población. Es decir, que está buscando primero que todo el beneficio de la población afectada con la recuperación de tierras. Ahora, si busca también la erradicación de la pobreza rural extrema y asimismo que los desplazados retornen a sus sitios y disminuya también aproximadamente en un 50% en un plazo de 10 años todo ese problema. La promoción de la igualdad, el cierre también de lo que sería la brecha entre el campo y la ciudad sea mucho más cercano y la reactivación, que mucho más adelante lo vamos a ver, que tiene que ver el cierre entre la brecha entre el campo y la ciudad, que se unifiquen, se logre a reactivar el campo colombiano. En especial ahora el desarrollo de la agricultura campesina familiar, que muy por encima vemos que la familia es la base de la sociedad, entonces ahí entra la parte familiar, que es lo que prima, asimismo la solvencia y como tal la parte campesina y comunitaria. Este punto sí lo voy a tomar muy en cuenta porque es importante, pese a que este fue el factor principal para que existan tantos problemas que nos ponen a pensar en Colombia, es necesario abarcarlo completamente sobre qué es lo que van a tener las personas. El primero es el acceso y uso de la tierra. Para el acceso y uso de la tierra tenemos como primero el Fondo de Tierras para Campesinos sin Tierra o con Tierra Insuficiente y Plan Masivo de formalización de la propiedad para aquellos que tienen tierra pero no escritura. Segundo, actualización y modernización del catastro rural. Como tercero, protección de las áreas de especial interés ambiental, que es importante con el anterior punto, y asimismo la jurisdicción agraria para resolver los conflictos en torno a la tierra, es decir, las propiedades y saber a quién pertenece esa tierra. Es por eso que debe ser equitativo y debe ser correspondiente. Ahora tenemos los planes nacionales rurales que contemplan unas acciones de gran escala para proveer bienes y servicios públicos en materia de infraestructura y adecuación de tierras, que son las vías terciarias, por ejemplo las vías de acceso, los distritos de riego, los drenajes, a la electrificación y obviamente la conectividad a internet, que es muy importante en la actualidad. Como desarrollo social tenemos asimismo el bienestar social, como un acceso digno a una vivienda, que muchas personas vivían en condiciones infrahumanas, una educación para que cada persona se forme y pueda ser también autosostenible y conozca la verdad. La educación los hace libres, incluso a los campesinos que muchas veces se han dejado violar sus objetivos, a sus derechos, para que ellos puedan empezar a crear unas bases industriales desde el campo colombiano. Y bueno, ya finalmente podríamos estar hablando de uno de los factores importantes, que es la salud estatal o la salud a estos sectores de la población. Siguiendo con los planes nacionales que a su modo se tornan hacia la parte rural, existen los estímulos a la productividad. Es decir, que primero tenemos unos planes para fomentar la economía familiar y solidaria y para facilitar la comercialización de los productos campesinos al acercar al productor con el consumidor. Es decir, que exista una economía familiar. Ahora, como decimos, tendríamos el proveer de asistencia técnica, tecnológica y investigativa. Ahora, el 11, ofrecer garantías que aporten seguridad social para todos los trabajadores del campo. El 12 nos dice que tendríamos sistemas de alimentación y nutrición para erradicar el hambre en el campo colombiano, es decir, muchos niños que han sufrido por causa de los cultivos ilícitos, y aparte de eso, un acceso a un crédito para modernización y para ayuda de la industria en el sector de la parte agroindustrial.
Ahora, como el último punto, se consiste en implementar los planes nacionales con mayor celeridad en las regiones más afectadas por el conflicto, con mayor pobreza, menos institucionalidad y presencia de economías ilegales, con activación de las comunidades. En el segundo punto tendríamos lo que sería la participación política, que se toca en este acuerdo, en donde se busca fortalecer la participación de todos los colombianos para la construcción de paz en los asuntos públicos y en la política. Es decir, que se busca la ampliación de la democracia como camino para tramitar conflictos. Pero bueno, ya como vimos, existe una parte, la parte política, la parte de los asuntos públicos, que es importante, y la parte de la construcción de la paz. Pero exactamente se busca la ampliación de la democracia como camino para tramitar los conflictos de manera pacífica y generar un rompimiento definitivo del vínculo entre armas y política. Es decir, así abrir la puerta para que en Colombia nos integremos a una cultura que lleve a reflejar nuestros valores que por muchas décadas nos han quitado, como la convivencia, tolerancia y la no estigmatización. Ahora pasamos al tercer punto, en donde se lleva a cabo el fin del conflicto. Es cuando se firma el tratado de paz y se da un cese unilateral, es decir, el convenio entre las FARC y el gobierno se compromete en cumplir lo acordado en materia de cese al fuego, ya que pues ese es el factor principal para llegar a este punto de cese al fuego, de hostilidades bilaterales y dejación de armas definitiva por parte tanto del gobierno hacia las FARC y de las FARC hacia el gobierno. Entonces, para ello elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a mucho más tardar estamos hablando unos 180 días, si lo miramos desde ese punto de vista, luego de la firma del acuerdo, 180 días para dejar las armas, empezaría como tal el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de armas, que es aproximadamente 180 días, y las zonas veredales y puntos transitorios de normalización en donde las FARC y la fuerza pública empezarán a interactuar. Por otra parte tenemos también la reincorporación social, económica y política, que en este proceso busca la transformación de las FARC y las garantías de seguridad que le permitan implementar acuerdos para una paz duradera y estable. Ahora, si miramos el punto 4, está el problema de las drogas ilícitas desde el siglo XX, desde finales del siglo XX, es decir, la solución a erradicar este problema de las drogas. Ahora, encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas es necesario para la paz, porque el sector agrícola depende de ello. Es decir, este acuerdo busca dar un tratamiento diferenciado a este problema, promoviendo cultivos que le permitan al campesino sustituir voluntariamente su terreno y transformarlo en territorios que produzcan, es decir, que se haya un enfoque intensificado contra la lucha del narcotráfico. Para el quinto punto tendríamos lo que es el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, el sistema integral de verdad, justicia y reparación, que equivale más o menos a la veeduría de todo este proceso en donde existen entes que se encargan de regular que esto se cumpla. Este acuerdo busca a través de 5 mecanismos y medidas que integran el sistema integral de verdad, justicia, reparación, garantizar rendición de cuentas, la seguridad jurídica de quienes participen en él, la reconciliación y la no repetición como elementos esenciales de transición de paz. Y finalmente, en el sexto punto tendríamos la implementación, verificación y refrendación de los anteriores puntos acordados con todas las comunidades, en donde el gobierno nacional se encarga de principalmente adoptar un compromiso, pese a lo pactado en el 2012 y en todo este proceso hasta el 2016, entre la insurgencia y la política, de acuerdo a lo que se creó y lo que se estipuló en el acuerdo. Es decir, adoptar el siguiente acuerdo de la creación de la Comisión de Implementación de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y Resolución de Diferencias, CSBR, dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General del 26 de agosto de 2012. Espero que te haya gustado este video y que haya resuelto tus dudas. Espero que cualquier cosa que de pronto tú notes
es importante que leas y que te nutras de lo que realmente es este tratado de paz y cómo está beneficiando a la comunidad actual. Muchísimas gracias.